28 de febrero. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 y siguientes. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. El Señor sabe de la dificultad de los discípulos para entender los designios de Dios, que les costaría entender el camino de la cruz, el camino de la pasión y el sufrimiento, y como buen pedagogo quiso confortar la fe de los discípulos con la experiencia de la transfiguración, un anticipo de su gloria para que mantuvieran la esperanza en medio de la dificultad. El Señor invitó a 3 de ellos, Santiago, Juan y Pedro, precisamente a los que debían acompañarle en su agonía de Getsemaní, a la cima del monte Tabor para que contemplaran su gloria. Vemos cómo se llenaron de una inmensa alegría. Pedro con la admiración: ¡qué bien se está aquí! Estaba tan contento que ni siquiera pensaba en sí mismo, ni en Santiago y Juan que le acompañaban. Suele pasar que cuando tenemos experiencia de Dios, lo que comienza a inundarnos es un gran gozo que nos sobrepasa y lo transforma todo. La invitación que se nos hace a nosotros es la misma que escucharon los discípulos. Este es mi Hijo el amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadle. Escuchadle. La importancia de tomarnos en serio la palabra de Dios, de conocerla, de dejar que sea nuestra guía, nuestra brújula, la que nos orienta en los acontecimientos y decisiones que se nos presenten. Escuchemos la voz de Dios. Si nos mantenemos siempre cerca de Jesús, nada nos hará verdaderamente daño. Ni las dificultades económicas, ni la cárcel, ni la enfermedad grave, mucho menos las pequeñas contradicciones diarias que nos tienden a quitarnos la paz si no estamos alerta. El mismo San Pedro lo recuerda a los primeros cristianos: ¿quién os hará daño si no pensáis más que en obrar bien? Pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. Recuerda que el camino de la cruz es una oportunidad que se nos brinda para corresponder al amor de Dios, para estar con Él en la cruz. Y ten siempre muy presente que Dios sacará bien. No ocurre ningún sufrimiento inútil. Todos los aprovecha el Señor para la salvación del género humano. Recuerda que la gloria es suya, y la última palabra la pondrá Él. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras se cumplirán. El Papa Francisco, en una homilía sobre la transfiguración, nos dice: la ascensión de los discípulos al monte Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia de separarse de las cosas mundanas. Para cumplir un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Se trata de ponernos a la escucha atenta y orante del Cristo,
el Hijo amado del Padre, buscando momentos de oración que permitan la acogida dócil y alegre de la palabra de Dios. En esta ascensión espiritual, en esta separación de las cosas mundanas, estamos llamados a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio, de la lectura de la Biblia, que conduce hacia una meta rica de belleza, de esplendor y de alegría. Al finalizar la experiencia maravillosa de la transfiguración, los discípulos bajaron del monte, con ojos y corazón transfigurados por el encuentro con el Señor. Es el recorrido que podemos hacer también nosotros, transformados por la presencia de Cristo y del ardor de su palabra, seremos signo concreto del amor vivificante de Dios para todos nuestros hermanos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.